Soy oficial de búsqueda y rescate del Servicio Forestal de Estados Unidos y tengo algunas historias que contar. Tercera parte. Bueno, una vez más, me han dejado impresionado con la cantidad de respuestas a mis historias. No hay forma de que pueda responderles a todos de manera individual, así que solo abordaré algunas preguntas comunes nuevamente y luego pasaré a las historias. Voy a escribir todas las que recuerde, además de algunas que me contaron mis amigos, y probablemente no volveré a actualizar hasta que tenga la oportunidad de resolver algunas preguntas con mis superiores. Muy bien, estas son las preguntas comunes que encontré que todos ustedes tenían. No me siento cómodo hablando exactamente de donde trabajo, lamentablemente. De hecho, algunas de las cosas que he mencionado aquí podrían meterme en serios problemas o incluso hacer que me despidan, así que es mejor que no diga demasiado. Lo que puedo decirles es que estoy en los Estados Unidos, en una zona que abarca una gran cantidad de espacios naturales. Estamos hablando de cientos de kilómetros de bosques densos, con una cadena montañosa y algunos lagos. Todavía hay mucho interés en las escaleras y, por suerte para ustedes, mi amigo tiene una historia que creo que les resultará muy interesante. Hablaré de eso al final de esta actualización. Respecto a si alguna vez he pensado en preguntarles a mis superiores sobre ellas, la respuesta es sí, pero, de nuevo, no quiero arriesgar mi trabajo. Sin embargo, uno de mis antiguos superiores ya no trabaja como oficial de búsqueda y rescate, y es posible que esté dispuesto a hablar conmigo al respecto. Hablaré con él a finales de esta semana y les contaré lo que salga de esa conversación. En cuanto a consejos para convertirse en oficial de búsqueda y rescate, creo que el mejor consejo que puedo darles es que se pongan en contacto con la oficina local de servicio forestal y pregunten si ofrecen cursos de capacitación o cuáles son los requisitos necesarios. Llevo años dedicándome a eso, y empecé como voluntario ayudando en operaciones de búsqueda y rescate. Es un trabajo increíble, a pesar de las situaciones trágicas ocasionales, y no me gustaría hacer otra cosa. Bien, pasemos a las historias. La primera ocurrió en un caso en el que participé justo después de terminar mi capacitación, cuando todavía era bastante nuevo en todo esto. Antes de aceptar ese trabajo, era voluntario, así que tenía una idea básica de lo que podía esperar, pero en esas llamadas normalmente te ocupas de encontrar personas perdidas después de que los veteranos hayan encontrado señales de ellas. Como oficial de búsqueda y rescate, debes involucrarte en todo tipo de casos, desde mordeduras de animales hasta ataques al corazón. Este caso llegó temprano por la mañana. Se trataba de una joven pareja que estaba en uno de los senderos cerca de un lago. El esposo estaba completamente histérico y no sabíamos qué estaba pasando. Escuchábamos a la mujer gritar de fondo mientras él nos rogaba que fuéramos rápido. Cuando llegamos, vimos al hombre abrazando a su esposa, y ella estaba sosteniendo algo entre sus brazos. Ella estaba gritando de una manera desgarradora, casi animal, y él estaba llorando sin consuelo. Nos vio y gritó que lo ayudáramos, que por favor mandáramos una ambulancia. Obviamente, no podíamos llevar una ambulancia por el sendero, así que le preguntamos si su esposa necesitaba ayuda o si podía caminar por sí misma. Él seguía en estado de shock, pero logró decirnos que no era su esposa quien necesitaba ayuda. Me acerqué mientras uno de los veteranos intentaba calmarlo, y le pregunté a la mujer qué estaba pasando. Ella se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, sosteniendo algo en sus brazos mientras seguía gritando. Me agaché y vi que lo que tenía en sus manos estaba cubierto de sangre. Entonces me di cuenta de que llevaba un cabestrillo en la frente y sentí que el estómago se me caía. Le pedí, con mucho cuidado, que me mostrara lo que estaba sosteniendo, y cuando lo hizo, me di cuenta de que era su bebé, claramente muerto. Tenía un lado de la cabeza hundido y estaba lleno de arañazos. Ya había visto cadáveres antes, pero algo en esa situación me golpeó de una manera diferente. Me tomé un momento para recomponerme, me levanté y fui a buscar a otro veterano que estaba con nosotros. Le dije, es un bebé muerto. Él me dio una palmada en el hombro y dijo que se haría cargo de la situación. Nos tomó más de una hora lograr que la madre nos dejara examinar al bebé. Cada vez que intentábamos tomarlo, ella se ponía completamente histérica, gritando que no podíamos quitárselo, que estaría bien si lo dejábamos con ella y le permitíamos ayudarlo. Finalmente, uno de los veteranos logró calmarla, y ella nos entregó el cuerpo. Lo llevamos al área médica improvisada, pero cuando llegaron los paramédicos, confirmaron lo que ya sabíamos. No había esperanza de salvarlo.
El bebé había muerto de inmediato a causa del traumatismo craneal. Una amiga mía, que es enfermera y que trabajó en el hospital al que llevaron a la pareja, me contó más tarde lo que había sucedido. La pareja estaba paseando con el bebé en un fular, pero se detuvieron porque el niño estaba inquieto. El padre tomó al bebé en brazos y se acercó al borde de un pequeño barranco para tratar de calmarlo. La madre se le unió, pero accidentalmente pisó un área de tierra suelta y tropezó. Al caer, empujó al padre, quien soltó al bebé. El bebé cayó unos 6 metros por el barranco hasta las rocas del fondo. El padre bajó corriendo y lo recuperó, pero ya estaba muerto. Solo tenía 15 meses. Fue un accidente totalmente fortuito, una serie de eventos desafortunados que llevaron al peor desenlace posible. Hasta la fecha, sigue siendo una de las llamadas más horribles en las que he estado. Mordeduras de animales y encuentros con alces. No he visto muchas mordeduras de animales durante mi tiempo en búsqueda y rescate, sobre todo porque no hay tantos animales grandes en la zona. Aunque hay osos, suelen mantenerse alejados de la gente, y los avistamientos son muy raros. La mayoría de los animales que vemos son pequeños, como coyotes, mapaches o mofetas. Lo que sí vemos con frecuencia son alces, y déjenme decirles algo, los alces pueden ser increíblemente agresivos. Perseguirán cualquier cosa por cualquier motivo, y que Dios te ayude si te interpones entre una hembra y su cría. Una de las llamadas más graciosas que he tenido fue la de un hombre que había sido perseguido por un enorme alce macho y terminó atrapado en un árbol. Nos tomó casi una hora ayudarlo a bajar. Cuando finalmente lo hicimos, nos miró y dijo, «Carajo, esos cabrones son enormes de cerca». Supongo que no es una historia de terror, pero todavía nos reímos de ella cada vez que la recordamos. El sonido más aterrador que he escuchado. Sinceramente, no sé cómo olvidé esta historia, pero es, con diferencia, lo más aterrador que me ha pasado. Creo que intenté borrarlo en mi memoria porque, como alguien que pasa casi todo su tiempo en el bosque, no puedes permitirte tener miedo de estar solo o en medio de la nada. Ocurrió al final de la primavera. Era una llamada estándar. Una niña de 4 años se había alejado del campamento de su familia y llevaba desaparecida unas 2 horas. Sus padres estaban completamente devastados y nos dijeron lo que siempre dicen. Nuestra hija nunca se alejaría. Es muy obediente, nunca ha hecho algo así. Aseguramos a los padres que haríamos todo lo posible para encontrarla y nos organizamos en una formación de búsqueda estándar. Yo estaba con uno de mis mejores amigos y conversábamos mientras avanzábamos. Sé que puede sonar insensible, pero después de un tiempo haciendo este trabajo, te vuelves un poco indiferente. Es una forma de mantener la cabeza fría. Pasamos horas buscando, yendo mucho más lejos de lo que pensamos que podría haber llegado. Salimos de un pequeño valle cuando ambos nos detuvimos al mismo tiempo. Sentimos algo extraño, como cuando tus oídos se tapan en un avión. Era como si hubiéramos descendido 3 metros de golpe. Estaba a punto de preguntarle a mi amigo si había sentido lo mismo, cuando escuchamos un ruido ensordecedor. Era el sonido más fuerte que he oído en mi vida. Parecía que un tren de carga estaba pasando justo a nuestro lado, pero venía de todas direcciones, incluso de arriba y de abajo. Mi amigo me gritó algo, pero no podía oírlo. Ambos mirábamos alrededor, tratando de encontrar la fuente del sonido, pero no había nada. Por supuesto, lo primero que pensé fue en un derrumbe, pero no había acantilado cerca, y si hubiera habido un deslizamiento de tierra, ya nos habría alcanzado. El ruido continuó por lo que parecieron minutos, aunque probablemente solo fueron segundos. Entonces, de repente, se detuvo, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Nos quedamos inmóviles durante un momento. Los sonidos normales del bosque comenzaron a regresar lentamente. Mi amigo finalmente dijo, «¿Qué carajos fue eso?». Y yo solo pude encogerme de hombros. Saqué mi radio y pregunté si alguien más había escuchado el fin del mundo, pero nadie lo había oído, aunque no estábamos tan lejos unos de otros. Nos encogimos de hombros y seguimos adelante. Una hora después, nadie había encontrado el rastro de la niña. La mayoría de las veces no buscábamos después de que oscurece, pero como no teníamos ninguna pista sobre dónde podría estar, algunos de nosotros decidimos continuar, incluido mi amigo y yo. Nos manteníamos juntos, llamando a la niña cada pocos minutos, esperando alguna respuesta. A estas alturas, lo único que quería era encontrarla. No porque me gusten particularmente los niños, sino porque la idea de que una niña pequeña estuviera sola en la oscuridad del bosque me helaba la sangre. El bosque puede ser intimidante incluso para adultos durante el día, pero por la noche es como una bestia completamente diferente. Seguimos avanzando, pero no vimos ningún rastro ni obtuvimos respuesta. Hacia la medianoche decidimos dar vuelta y regresar al punto de encuentro. Estábamos a mitad de camino cuando mi amigo se detuvo de golpe. Encendió su linterna y apuntó hacia nuestra derecha, a un denso grupo de árboles muertos.
Le pregunté si había oído algo, pero me hizo callar con un gesto. Me detuve y agudicé el oído. Fue entonces cuando lo escuché, un llanto débil, como el de una niña. Ambos comenzamos a llamar a la niña por su nombre, esperando alguna respuesta, pero el llanto continuaba, suave y débil. Nos dirigimos hacia el sonido, rodeando los árboles mientras llamábamos su nombre una y otra vez. A medida que nos acercábamos, empecé a sentir un nudo en el estómago. Había algo que no se sentía bien. Le susurré a mi amigo, esto no me gusta. Él respondió, yo también lo siento. Nos detuvimos en seco. El llanto continuaba, pero entonces lo notábamos, era una grabación. Era el mismo patrón de sollozo, gemido y un pequeño hipo, repetido exactamente igual una y otra vez. Ambos nos quedamos quietos y, sin decir una palabra más, salimos corriendo. Es la única vez que he perdido la compostura de esa manera. Algo estaba terriblemente mal, y ninguno de los dos quería quedarse para averiguar qué era. Cuando finalmente regresamos al punto de encuentro, preguntamos si alguien más había oído algo extraño, pero nadie tenía idea de lo que hablábamos. Esa llamada me marcó durante mucho tiempo, y en cuanto a la niña, nunca encontramos ningún rastro de ella. Hasta la fecha, sigue siendo uno de los casos más inquietantes en los que he trabajado. Cuerpos en circunstancias extrañas. De todas las llamadas de personas desaparecidas a las que he asistido, solo unas pocas terminan en una desaparición completa. Es decir, no hay rastro de la persona ni se encuentra un cuerpo. Sin embargo, a veces encontrar un cadáver plantea más preguntas que respuestas. Aquí están algunos de los casos más notables en los que he estado involucrado. Un adolescente cuyos restos se recuperaron casi un año después de su desaparición. Encontraron la parte superior de su cráneo, dos huesos de los dedos y su cámara a casi 40 millas de donde fue visto por última vez. La cámara estaba completamente destruida. La pelvis de un hombre mayor que había desaparecido un mes antes. Eso fue todo lo que encontramos. La mandíbula inferior y el pie derecho de un niño de 2 años encontrados en el pico más alto de una cresta en la parte sur del parque. El cadáver de una niña de 10 años con síndrome de Down, hallado a casi 30 kilómetros de donde había desaparecido. Murió por exposición 3 semanas después de desaparecer. Su ropa estaba completamente intacta, excepto por los zapatos y la chaqueta. Cuando le hicieron la autopsia, encontraron bayas y carne cocida en su estómago. El forense concluyó que parecía que alguien había estado cuidándola, pero nunca se identificó a ningún sospechoso. El cadáver congelado de un bebé de 1 año, hallado una semana después de desaparecer dentro del tronco hueco de un árbol, a 16 kilómetros de donde fue visto por última vez. Había leche fresca en su estómago, pero no tenía lengua. Una sola vértebra y la rótula derecha de una niña de 3 años, halladas en la nieve a casi 20 millas del campamento donde su familia había estado el verano anterior. Las escaleras y las experiencias de mi amigo. Un amigo mío, que también es oficial de búsqueda y rescate, tuvo una experiencia más cercana con las escaleras que la mía. Ha trabajado como oficial de búsqueda y rescate durante unos 7 años, y empezó cuando era estudiante universitario. Cuando vio por primera vez las escaleras, su entrenador le dijo lo mismo que el mío: nunca te acerques, nunca las toques y jamás subas por ellas. Durante su primer año, siguió esas instrucciones al pie de la letra, pero con el tiempo, la curiosidad le ganó, y durante una llamada decidió acercarse. El caso era el de una adolescente desaparecida, y los perros seguían un rastro a unos 15 kilómetros del sendero principal. Mi amigo se encontraba algo rezagado con respecto al grupo cuando vio un conjunto de escaleras a su izquierda. Estas parecían completamente nuevas, tenían alfombra blanca impecable y se veían como recién instaladas. Dijo que al acercarse no sintió nada extraño. Tampoco escuchó sonidos raros ni notó cambios en el ambiente. Tocó las escaleras y no sintió nada fuera de lo común, excepto la textura pegajosa típica de una alfombra nueva. Lo que sí notó fue que los escalones estaban completamente limpios. No había polvo, hojas ni rastros de suciedad, lo cual le pareció muy extraño considerando que estaban en medio del bosque. Además, no había signos de actividad animal o insectos alrededor. Después de asegurarse que su radio estaba encendida, decidió subir lentamente las escaleras. Admitió que estaba aterrorizado, porque con todo lo que había escuchado no sabía qué esperar. Subió un escalón a la vez hasta que llegó al último. Dijo que, al principio, no notó nada diferente, pero cuanto más tiempo permanecía en el último escalón, más fuerte se hacía una sensación de que estaba haciendo algo muy muy mal. Lo escribió como la sensación que tendría si estuvieras en un área restringida de un edificio gubernamental donde no deberías estar. Era una sensación abrumadora de que alguien aparecería de repente para detenerlo o incluso matarlo. Intentó ignorar la sensación, pero se hacía cada vez más intensa.
Fue entonces cuando se dio cuenta de que todo a su alrededor estaba completamente en silencio. No podía escuchar ni los sonidos normales del bosque, ni su propia respiración. Dijo que era como un tipo de tinnitus opresivo. Asustado, bajó rápidamente las escaleras y regresó al grupo sin mencionar lo que había hecho. Al final de la jornada, cuando el grupo regresó al centro de operaciones, su entrenador lo estaba esperando. El entrenador lo llevó aparte y le dijo directamente: «Te acercaste a ellas, ¿verdad?». Mi amigo trató de negarlo, pero el entrenador no le creyó. «No la encontramos, ¿verdad?», le dijo. Los perros perdieron su rastro. Cuando mi amigo le preguntó qué tenía que ver eso con las escaleras, el entrenador le hizo otra pregunta: «¿Cuánto tiempo estuviste en ellas?». Mi amigo respondió que no más de un minuto. El entrenador lo miró fijamente, con una expresión que describió como fría y vacía, y le dijo: «Si vuelves a subir esas escaleras, te despediré. De inmediato». El entrenador se marchó y nunca volvió a responder a ninguna de las preguntas de mi amigo sobre las escaleras. Casos extraños de personas desaparecidas. Mi amigo ha estado involucrado en muchos casos de desapariciones donde nunca se encuentra ni rastro de la persona. Mencioné antes a David Paulides, y mi amigo me confirmó que muchas de sus historias son, en su mayoría, precisas. Dijo que la mayoría de las veces, si no encuentras a la persona rápidamente, o no se la encuentra nunca, o se la encuentra semanas, meses o incluso años después en lugares donde sería físicamente imposible que hubiera llegado. Una de las historias que me contó y que más me impactó fue la de un niño de 5 años con una discapacidad mental grave. El niño desapareció de un área de picnic a finales de otoño. Además de su discapacidad mental, también tenía una discapacidad física, y sus padres explicaron rápidamente que no podía haberse alejado por su cuenta. Dijeron que era imposible, alguien tenía que haberlo llevado. Buscaron al niño durante semanas, extendiéndose mucho más allá del radio usual de búsqueda, pero era como si nunca hubiera estado ahí. Los perros no pudieron encontrar ni siquiera su rastro en la zona de picnic de donde había desaparecido. Eventualmente, las sospechas recayeron sobre los padres, pero estaba claro que estaban devastados y que no habían hecho nada siniestro a su hijo. La búsqueda terminó aproximadamente un mes después, y mi amigo dijo que todos se olvidaban del caso para cuando llegó el invierno. Unos meses después, mi amigo estaba en una operación de entrenamiento en la nieve, en uno de los picos más altos de la zona. Mientras caminaba, vio algo sobresaliendo de la nieve a lo lejos. Cuando se acercó, se dio cuenta de que era una camiseta congelada parcialmente enterrada en la nieve en polvo. Reconoció la camiseta de inmediato por el diseño distintivo. Era la del niño desaparecido. A unos 20 metros de distancia, encontró el cuerpo del niño parcialmente enterrado en la nieve. Dijo que era imposible que el niño hubiera estado muerto más de unos pocos días, a pesar de que había desaparecido casi 3 meses antes. Lo que lo dejó más desconcertado fue que el niño estaba abrazado a algo. Cuando mi amigo quitó la nieve para ver qué era, se quedó helado. El niño estaba abrazando con fuerza un gran trozo de hielo, tallado de forma burda para que pareciera una figura humana. Lo sujetaba tan fuerte que sus manos y su pecho estaban congelados alrededor del hielo. Mi amigo llamó por radio a su equipo, y todos trabajaron juntos para recuperar el cuerpo del niño. Lo que lo dejó más perplejo fue que no había forma de que este niño hubiera sobrevivido solo durante 3 meses, ni de que hubiera llegado hasta la cima de esa montaña por su cuenta. El lugar estaba a casi 80 kilómetros del área de picnic donde había desaparecido. Además, cuando hicieron la autopsia, encontraron que el niño no tenía comida ni agua en el estómago o su colon. Era como si hubiera sido llevado a otro lugar, mantenido en algún tipo de animación suspendida y luego dejado en la montaña para morir por exposición. Esta experiencia dejó una marca profunda en mi amigo, y todavía no ha podido superarlo del todo. El encuentro con la figura y el puma. La última historia que mi amigo compartió ocurrió hace unos meses, durante una operación de reconocimiento en busca de leones de montaña. Había varios reportes de avistamientos recientes, y parte de nuestro trabajo es explorar esas áreas para identificar posibles territorios y cerrar senderos si es necesario. Mi amigo estaba solo en una zona muy boscosa hacia el atardecer cuando escuchó lo que sonaba como una mujer gritando a lo lejos. Ahora, como muchos saben, los gritos de un puma pueden sonar exactamente como los de una mujer siendo brutalmente atacada. Es un sonido espeluznante, pero no es inusual. Mi amigo llamó por radio y notificó que había oído un puma, indicando que iba a investigar más. Los gritos continuaron, siempre desde el mismo lugar, y pudo determinar el área aproximada del territorio del puma. Estaba a punto de regresar cuando escuchó otro grito, esta vez a pocos metros de distancia.
Comprensiblemente asustado, comenzó a regresar al sendero más rápido. Los gritos lo seguían y eventualmente comenzó a correr. Cuando estaba a menos de 1,5 kilómetros del centro de operaciones, los gritos cesaron. Se detuvo, se dio la vuelta y miró hacia atrás. Ya era casi de noche, pero a lo lejos, justo antes de que el sendero girara una esquina, pudo ver lo que parecía una figura masculina de pie, mirándolo. Llamó al hombre, diciéndole que los senderos estaban cerrados y que debía regresar al centro. La figura permaneció inmóvil. Mi amigo comenzó a acercarse, pero cuando estaba a unos 10 metros, la figura dio lo que describió como un paso imposiblemente largo hacia él y soltó el mismo grito que había estado escuchando antes. Mi amigo no esperó averiguar qué era. Simplemente se dio la vuelta y corrió de regreso al centro de operaciones sin mirar atrás. Cuando llegó, los gritos habían vuelto al bosque, pero él no mencionó nada a los demás, excepto que había identificado un puma en la zona y que los senderos debían cerrarse hasta que el animal pudiera ser localizado y trasladado. Eso es todo por ahora. Estas son las historias que mi amigo y yo hemos decidido compartir hasta este momento. Sé que algunas son difíciles de creer, pero les aseguro que todo lo que les he contado es completamente cierto desde nuestra perspectiva. Espero que las hayan disfrutado, o al menos que les hayan hecho pensar. Si tienen más preguntas o comentarios, intentaré responderlos cuando pueda. Por ahora, eso es todo. Gracias por leer.